Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia y formación de la verdadera iglesia de Dios, la iglesia en el desierto y los falsos maestros que la persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 2. La iglesia en el desierto en la profecía. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1:19. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. A continuación, se analiza la imagen bíblica de la iglesia en el desierto y el énfasis que la inspiración pone en su importancia, especialmente en los escritos del profeta Daniel y del apóstol Juan. Estos dos estudios proféticos brillan con singular brillantez entre los 66 libros que componen las sagradas escrituras. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los demás profetas hablaron en particular de lo ya establecido en Israel. Daniel y el revelador Juan, por otro lado, presentaron los planos proféticos de la historia universal. Daniel habló desde su alto pedestal como primer ministro de Babilonia, la primera de las 4 monarquías universales del mundo. Juan, la última estrella viviente en la corona de los 12 apóstoles, fue desterrado por el emperador de Roma, gobernante de la última de las 4 monarquías universales. El Salvador en sus enseñanzas hizo referencia a muchos pasajes de los libros del Antiguo Testamento, pero ninguno destacó ni ordenó que se estudiara con más atención que el libro del profeta Daniel. Al amado apóstol exiliado en la iglesia de Patmos, Juan, Cristo le presentó las glorias por las que el emperador romano habría dado todo lo que tenía. Estos dos libros, Daniel y Apocalipsis, no ocultan, sino revelan la voluntad de Dios. En ambos escritos, Dios develó las emocionantes historias de los inicios, el crecimiento, las luchas y el triunfo de su iglesia. También expuso la osada impiedad, las alianzas con los reyes de la tierra, la prolongada crueldad y la derrota final del misterio de la iniquidad, el rival religioso de su iglesia. Con una visión de largo alcance, esos dos profetas, Daniel y Juan, previeron los conflictos de la era cristiana y la crisis final, utilizando la conocida figura bíblica de la mujer para simbolizar la iglesia. Juan el revelador en el Apocalipsis dijo: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. En el mismo capítulo, para hacer prominente la predicción del apóstol Juan, dijo nuevamente: y a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. Cuando se acepta la regla bíblica de que un día en la profecía representa un año literal de 360 días, se pueden explicar los periodos proféticos bíblicos. Es la regla establecida por Dios mismo. Además, un tiempo es un año profético o 360 años literales. Por estas dos declaraciones directas del periodo profético, sabemos que la iglesia estaría en el desierto durante 1260 años. La visión continúa mostrando que el remanente o la última iglesia sería la sucesora de la iglesia del desierto. El uso profético de la palabra remanente es significativo. Así como un remanente de tela identifica el rollo del que se toma, así también la última iglesia es una continuación de la iglesia en el desierto y la identifica. En su visión, Juan pasa inmediatamente de las escenas de la iglesia en el desierto a la hora sobresaliente de la iglesia remanente
con las siguientes palabras: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Estas escrituras presentan claramente el llamado insistente de la inspiración a los hijos de los hombres a conocer y reconocer la verdadera iglesia de Dios en todas las épocas. La humanidad debería reflexionar sobre el hecho de que la historia de la iglesia en el desierto está vinculada a un periodo definido de 1260 años. Esos 1260 años no solo se presentan específicamente 7 veces en la Biblia, sino que este periodo se aborda muchas otras veces en las Sagradas Escrituras sin utilizar el número definido de años. ¿Fue la historia de esa iglesia durante estos largos siglos un vacío, como suelen considerarla los historiadores eclesiásticos? ¿Por qué han ignorado sus vastos logros? ¿Han profetizado en vano las sagradas escrituras sobre ella? ¿Acaso la tribulación por revelación divina de 1260 años de historia en esta organización carece de valor para los investigadores históricos? Cualquier organización o movimiento interconectado entre los hombres que pudieran mantenerse el centro del escenario durante 1260 años debería ser un tema de suma importancia. ¿Qué otro reino político o imperio de prominencia tuvo una historia tan larga? Más larga que los días de Gran Bretaña, más duradera que la Roma imperial, incluso rivalizando con los siglos en que los judíos fueron el pueblo elegido, es el registro de la iglesia en el desierto. Ningún estudio de los 19 siglos de la era cristiana puede armonizarse con el periodo, con el propósito revelado de Dios, a menos que reconozca el lugar dominante de la iglesia en el desierto. Subtítulo: ¿Cómo sus rivales en la religión falsificaron las profecías? El cristianismo apostólico como religión supremamente superior al paganismo causó conmociones generalizadas en el mundo. Sus perspectivas de éxito eran tan grandes que Jesús y sus apóstoles temían los grandes engaños que vendrían debido a las imitaciones y falsificaciones. Para distinguir claramente entre esas falsificaciones y el cristianismo genuino, se necesitaba nueva luz del cielo. Dichas revelaciones se proporcionaron en los últimos libros del Nuevo Testamento. Todas las verdades necesarias para trazar el futuro de los creyentes en el Evangelio se encontraban en los mensajes de los apóstoles. No tiene mucho sentido afirmar que cierta iglesia o doctrina proviene de la época de los apóstoles. El pecado proviene de la época de los apóstoles y el diablo también estaba activo en esa época y antes. No se trata tanto de lo que proviene de la época de los apóstoles, sino de lo que proviene de ellos. Incluso en su época, el apóstol Pablo escribió: el misterio de la iniquidad ya está en acción. El crecimiento y la forma final del misterio y la iniquidad que ya operaba antes de la muerte de Pablo se aprecia con mayor claridad en la historia de la iglesia en el desierto. Aproximadamente 36 años transcurren entre la escritura de los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y la del último, Juan. Esto dio lugar a que el misterio de la iniquidad ya en acción en los días de Pablo se desarrollara con mayor fuerza. La notable diferencia entre el carácter del Evangelio de Juan y los tres primeros evangelios ha sido reconocida desde hace mucho tiempo. La tarea del amado apóstol era enfatizar aquellos acontecimientos y enseñanzas en la vida del divino Hijo de Dios que capacitarían a sus seguidores para hacer frente al devastador crecimiento del organizado misterio de la iniquidad. Este poder fue señalado en los símbolos del libro del Apocalipsis y ya había avanzado de forma amenazante en los días del último evangelista. Para comprender adecuadamente
este trasfondo significativo, es necesario hacer una breve retrospectiva de los movimientos que se extendieron por las naciones en los siglos inmediatamente anteriores al nacimiento de Cristo. Esto explicará por qué grupos poderosos cristianos de nombre, pero antagónicos en espíritu a los creyentes de la Biblia, surgieron poco después de la aparición del Evangelio. Cuando el cristianismo se afianzó con valentía, se enfrentó a una creciente oleada de religiones que falsificaban la Biblia. Para combatirlas, Dios dotó a las sagradas escrituras de un poder latente. El Espíritu Santo y la Biblia concuerdan. Sin el Espíritu, la Biblia está muerta. Y sin la Biblia, el Espíritu Santo y su mensaje quedarían limitados. El Espíritu Santo se adelantó a la verdad. Sin embargo, las revelaciones del Antiguo Testamento, diseñadas por el divino autor para advertir contra estas fuerzas malignas, fueron empleadas por los enemigos de la verdad como armas para su propio beneficio. En las visiones de los profetas se habían dado advertencias y descripciones de antemano, especialmente por Daniel, sobre religiones apóstatas que surgirían falsificando la verdad y buscando la supremacía sobre las naciones. Es un hecho asombroso y significativo que 100 años después de la muerte del profeta Daniel, el zoroastrismo floreciera en Persia, el budismo surgiera en la India, el confucianismo en China, y poco después Sócrates, famoso filósofo griego, se convertiría en un pensador de renombre. Esto ocurrió en el momento en que las visiones de Daniel sembraban el mundo de concepciones electrizantes. Hay evidencias que llevan a concluir que las visiones de Daniel influyeron en la religión estatal de Persia. Subtítulo: Grandes periodos proféticos. El cumplimiento de las predicciones como la ruina de Tiro y la caída de los judíos ha traído la atención universal. En acontecimientos aún más emocionantes se cumplieron las profecías de la iglesia en el desierto, tal como se dan en los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué valor concede la Biblia a los periodos proféticos en general y a la era de 1260 años en particular? Que el hombre prediga en términos generales con notable precisión alguna situación futura es algo poco común. Hacerlo no es profecía, sino cálculos humanos. Sin embargo, las predicciones bíblicas de situaciones futuras se dan con milenios de antelación. Hablan de pueblos que aún están por surgir y de acontecimientos venideros de los cuales, en el momento de la profecía, no había nada en los acontecimientos contemporáneos que inspirara la predicción. Solo la presencia divina podía hacer esto. Las profecías sobre periodos de tiempo se encuentran en los libros de Daniel y Apocalipsis. Las más importantes de Daniel son las siguientes: la profecía de los 1260 años de Daniel 7, la profecía de los 2300 años de Daniel 8, el periodo de 490 años que abarca la subdivisión de 483 años y la de 486 años y medio. De Daniel 9, los numerosos periodos menores de Daniel 11 y los periodos de 1290 años y 1335 años de Daniel 12. Hay muchas profecías similares en el libro del Apocalipsis. La mente devota, que ya ha descubierto el valor eterno de la verdad bíblica, cree con confianza que esas divinas predicciones bíblicas se cumplirán. Jesús mismo construyó sus enseñanzas en armonía con las predicciones del Antiguo Testamento, principalmente las del libro de Daniel, cuando el Redentor cubría con lenguaje profético toda la era cristiana. Se refirió 3 veces a aquellos días, Daniel 7, que fueron los 1260 años, una parte importante de tiempo transcurrido entre sus días y el presente. También Pedro, hablando de que los profetas del Antiguo Testamento
dijo que buscaban qué clase de tiempo era el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, es decir, su primera venida, y la gloria que vendría tras ella, es decir, su segunda venida. Pablo advirtió a la iglesia de Tesalónica que no esperara la segunda venida de Cristo hasta que se cumpliera la profecía de Daniel acerca del largo reinado del hombre de pecado. En verdad, los periodos del tiempo profético constituyen el marco alrededor del cual los escritores del Nuevo Testamento construyeron su obra. Cristo vino como el cumplimiento de 4000 años de profecía. La profecía del Antiguo Testamento fue corroborada por su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Con igual certeza y no menor intensidad, los principales movimientos y eventos que afectarían a la Iglesia de Cristo hasta el fin de los tiempos también fueron predichos divinamente. Se dispuso la advertencia para su pueblo, para descubrirles de antemano el verdadero significado de los movimientos políticos, económicos y religiosos, a fin de inspirarles confianza y enviarlos decididos a afrontar cualquier cosa, incluso la muerte, para que esa gran salvación fuera proclamada hasta los confines de la tierra. Subtítulo: El periodo de 1260 años. Entre esas cadenas de profecía, el periodo de 1260 años relativo a la iglesia en el desierto fue el más importante. Fue mencionado 7 veces. Dios no lo anunció una vez y lo dejó pasar. No lo pronunció 2 veces y abandonó este tema. 7 veces lo recalcó a la atención de los hombres. ¿Qué excusa puede dar el hombre mortal para no haber leído con atención el mensaje de su Padre Celestial sobre este tema? La importancia de este tema se apreciará al presentar brevemente la obra de la Iglesia durante este periodo de 1260 años en Gran Bretaña, Francia, Italia, Siria, Asiria, Persia, India, Turquestán, China, Filipinas y Japón. Se podrían escribir muchos libros sobre el tema. Sin embargo, en los miles de volúmenes publicados que tratan de la historia de este periodo, cuán poco se dice sobre este tema tan prominente en el libro de Dios. Sin embargo, queda un aspecto aún más importante de este tema. ¿Con qué propósito permitió Jesús que la iglesia en el desierto sufriera durante 1260 años? Sin duda hay una razón. ¿Acaso no fue para sellar con el testimonio de la sangre del mártir los valores permanentes de la religión cristiana? ¿Acaso estos siglos de severas pruebas no ayudaron a corroborar qué libros constituían la colección genuina de la Biblia y revelar los escritos falsos? En cumplimiento de su extraordinario destino como guardianes de los tesoros de la verdad, los nobles hijos de esta iglesia lucharon, sangraron y marcharon, se rebelaron, lucharon y volvieron a sangrar durante 1260 años. Este asunto se presenta en un contexto muy significativo. El capítulo 12 del Apocalipsis revela la historia completa de la verdadera iglesia en 3 fases. Empleando la conocida figura de una mujer para representar a su iglesia, Dios presenta 3 fases distintas de su experiencia para indicar los 3 periodos de su iglesia en la tierra, desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Representando a la iglesia apostólica, la mujer que lleva sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En tiempos de tribulación huyó al desierto y la presentación final en Apocalipsis 12 revela a la iglesia remanente. Como la mujer no es imaginaria ni abstracta, se puede decir que esta mujer representa no una iglesia invisible, pero debidamente organizada, visible y tangible. Tiene una organización, es visible y tangible,
Mediante las condiciones del desierto, Dios indicó que la verdadera iglesia, aunque bajo un largo periodo de fuerte oposición y persecución, continuaría llevando el Evangelio al mundo. La iglesia en el desierto debía realizar su gran obra en silencio, cediendo a sus oponentes jerárquicos la pomposa exhibición y demostrando fertilidad. En una condición comparativamente disminuida debía moldear a la raza humana, pero al contrario, su rival, vestida de escarlata y viviendo ostentosamente con príncipes y reyes, durante los mismos 1260 años, alimentaría a sus miembros con aquellos elementos débiles y pobres del mundo de los cuales el Evangelio fue diseñado para liberarlos. ¿Dónde se puede encontrar mejor sentido de perspectiva respecto del pasado, tan necesario para el sentido de valor correcto del presente y para la precisión de la acción, excepto en los periodos de tiempos proféticos divinos de la Escritura? Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.